Bien, buenas tardes. Retomamos con nuestro tema de la última clase, que era esta partida de Ríos con Blancas, un maestro internacional colombiano, ahora actualmente gran maestro. Bueno, conmigo, allá por el 2015. Y es la estructura que venimos estudiando de las clases anteriores, que si bien empezó con una india de rey, vemos que tiene una prima hermana que vendría a ser la estructura indo-benone. Entonces, bueno, la clave de esta partida o el tema de interés es que se da esta cadena de peones donde en comparación con las ideas de la primer clase, el alfil de C8 tiene dificultades para desarrollarse, ¿no? Ya no puede hacer el famoso cambio por el caballo de F3, por lo tanto, esto suele ser un tema que el negro tiene que intentar resolver, es decir, ¿qué hacer con su alfil? Ya que mientras intentará expandirse en el flanco de dama y el blanco impedirlo, luego el blanco que culmine su desarrollo va a tratar de avanzar sus peones centrales. Entonces acá surge una pregunta que le hice a la clase anterior y para ir retomando y ayudar a los que están por primera vez. Ya que el peón en F3 marca, digamos, completa esta cadena de peones, mantiene, digamos, control sobre las casillas blancas, pero por otro lado dificulta al desarrollo natural de una pieza. ¿De qué pieza estamos hablando y cuál va a ser su función en esta estructura? Y del caballo. Muy bien, caballo acá en el G1 no va a poder ir a F3. Entonces, Y la otra vez lo habíamos mandado a F2, si no me equivoco. Había hecho una vuelta perfecto. para llegar a F2. Sí, así es. ¿Y cuál va a ser su función en F2? Y controlar E4 y apoyar el avance de F4 después. Perfecto. Controla dos casillas blancas que el peón va a dejar de controlar cuando avance F4 en el futuro. Así es. Así que bueno, el tema es que para llegar a F2 tienes que, como dijiste, dar unas vueltas. Así que vamos a seguir con la partida. Y este es, digamos, el asunto. Porque claro, podemos hacer la cadena de peones, pero si no tenemos, digamos, claro qué haremos con nuestro caballo, después se va a complicar para el blanco, ¿no? Entonces la partida siguió, había temas tácticos, que bueno, lo pueden repasar, después están escritos en la partida, digo, para no revisarlos de nuevo. Y acá es una de las vueltas donde el caballo intentará ir a F2 desde G3. Bueno, lo cierto es que el caballo de G3 igual cumple la función de defender E4. Pero ¿por qué no puede quedarse ahí? Porque va a venir el peón de H. Claro, Claro, avanza H y lo echa. muy bien. Entonces no es estable ese caballo en la casilla G3, al menos en esta partida. De hecho, el peón ese estaba atacado, había temas tácticos con caballo por E4, la clase pasada, ¿no? Si alfil por H6. No ahora que este está tapando el jaque, sino una jugada antes. No servía alfil por H6 porque caballo por E4 toca la dama y después dama H4 recupera el alfil. Y perder para las blancas un peón central por un peón de la columna de un peón torre no va a ser, digamos, un buen negocio. Así que por ese motivo las negras tenían ese recurso táctico. Bien, H4, que en este caso está bien antes de que las blancas se enroquen, porque cuando las blancas realicen enroque, cada vez que venga H4, ¿qué va a hacer este caballo? Y H1 y después F2. Bárbaro. Entonces, este momento es importante para que el caballo todavía no se pueda acomodar y sobre todo, claro, no permite hacer enroque para que el rey siga en una situación un poco segura. Ya vimos que enroque largo no sería un buen sitio para ese rey el flanco de dama porque se viene un avance, ¿no? Aunque entregue el negro peones, pero se van a abrir columnas. Entonces, eso no está dentro de las ideas del blanco, perdón. Bueno, A6 para hacer B5, A4. Y claro, y aquí a este era un momento clave donde el negro, que era yo, cometí una imprecisión, que es poner la dama en A5, casi queriendo, digamos, jugar
de manera análoga como se jugó en las otras partidas de Mareco con blancas. Pero en este caso no funciona, porque la idea de dama 5 es poder continuar con la expansión mediante B5, ya que la torre de A1 está, digamos, en el aire, no la defiende nadie. Pero la dama ahí está puede ser atacada, entonces es un tema que después hay que perder tiempos. Claro, el otro día habíamos visto, no sé si vimos en una jugada esta, un estilo torre se mueve. ¿Habíamos visto qué pasa cuando la torre se mueve para resolver este problema? Digamos, el negro quiere hacer B5 y la torre está en el aire. Entonces la torre puede moverse a algún lugar, digamos, para evitar B5. ¿Cómo sería eso? Y calculo que en A3, ¿no? Bien, esto es bastante típico, temático, poner la torre defendida por en este caso por el peón, y entonces ya B5 no es posible porque peón por y ataca indirectamente. En algunas otras posiciones, esta también funcionaría torre A2, porque el caballo lo defiende, ¿no? Pero mi rival no hizo eso, porque entendió que podía aprovechar la mala ubicación de la dama en A5 de otra manera. Entonces, dama en C2, porque además este caballo que está mal ubicado, que no permite enrocar, de repente se puede ir a D2, que defiende E4, pero al mismo tiempo puede saltar a C4, que es la casilla clave para un caballo en este tipo de estructuras, como hemos visto en las partidas previas. Entonces, caballo E5 tiene mucha lógica para controlar C4. Aunque, claro, ya que uno jugó dama B5, era razonable hacer B5 en este momento. Caballo D2. Y acá había venido la segunda como jugada fuera de lo que el negro debería controlar, que es intentar su expansión en el flanco de dama, muchas veces sin B5, entonces mediante C4, y para ello va a necesitar apoyo, y ese apoyo normalmente lo tiene que dar una torre. Entonces, pensando todo eso, alfil D7 podría haber servido tranquilamente, ¿no? Si enroque, torre C8, y si H3, por ejemplo, para hacer F4, ya que sin H3, F4 no es buena porque viene caballo G4. Entonces me van a cambiar el alfil este de casillas negras. Entonces las blancas primero hacen H3, pero acá llega a tiempo de C4. Y esto, que lo habíamos pensado en la clase anterior, tiene todo el sentido para el negro, porque aunque entregue el peón C, logra, digamos, entrega el peón C luego de un caballo de 3. Entonces logra combinar actividad por la columna y por la diagonal. Entonces, a cambio de un peón, tener juego de piezas puede ser una buena opción. Pero yo no hice eso. Hice H3. Claro, intentando debilitar, y ya que el rey que no tenga una protección tan cómoda, pero tampoco lo puedo atacar. Igual con G4 había quedado en buena posición. Pregunto si hasta acá recuerdan a este momento cuál eran por dónde iba la partida, digamos. Si no se acuerdan, me dicen que no hay problema. Yo algunas Había cosas algo, sí recordaba. había algo con C4 y el caballo en D3 entregando ese peón, pero Sí, ganando actividad. Lo que pasa es que me parece que tiene que estar la torre en la columna, ¿no? claro, lo que acá está faltando para el negro todavía es poder coordinar más piezas, es decir, tener más desarrollo. Pensemos que hace un par de jugadas el problema era este caballo que estaba en F1 y ahora no lo está. Entonces el negro, digamos, le falta crear iniciativa, y las blancas están a nada de hacer F4. Tienen que tener cuidado ahora con la casilla G4, o sea que podrán, bueno, el plan que hizo mi rival, que es bastante correcto. Yo acá me di cuenta que la dama ya estaba mal ubicada, entonces quito la dama, y acá viene como la idea general donde el negro no logró lo que quiso, entonces el blanco va a poder expandir su mayoría en el flanco de rey.
Pero claro, de nuevo, si F4 cae el peón. Y si G5, el caballo se va a mover. ¿Y será posible F4 después de eso? O sea, vos G5, mueve caballo a H7. ¿Será posible F4 con blancas? ¿Y no tenés caballo G4 ahí? Bien, de nuevo, o sea que este caballo va a saltar a G4 y va a tocar el alfil, que si, para sostenerle que juega a G1, hace que algo falló. Entonces este es el momento de hacer una jugada profiláctica con blancas, evitando justamente esa posibilidad que tendría el negro. Y a mí se me ocurre torre G1, o sea, resignando el enroque, pero me parece que ya lo tenés resignado igual. Así que Bien. no parecería estar tan mal. Bien, esa es la jugada que da ventaja muy clara para las blancas. Muy bien. Torre G1 controlando G4, entonces es inevitable G5 seguido de F4 y las negras tienen que volver con el caballo, los dos caballos, ¿no? Tienen que irse. Y logró expansión sin tener, digamos, problemas de la mala ubicación del rey, porque las negras no están preparadas para crearle líos, digamos. Pero cuando juega G5 sin ese torre G1, sí se le plantea una situación a las blancas que es la siguiente. Caballo H5, torre G1 con la misma idea de F4, pero ahora claro, tiene un tiempo importante. Y entonces creo que ya dijeron la jugada, que es la temática, digamos, la jugada temática para resolver el problema de ese caballo. Pero en peores condiciones que lo normal. S4, ¿no? Como veníamos. C4. Claro, peores condiciones porque quien tendría que estar en C sería la torre, que vamos a ver, digamos, ya presiona de una manera más efectiva sobre la columna que la dama, ¿no? Entonces C4 igual acá es la jugada que va a permitir al negro, si bien pierde un peón, de repente se abrió la posición. Entonces acá la dijeron la jugada la clase pasada, y ahí es donde quedamos en esa posición. ¿Cuál era la jugada como muy interesante para crear problemas tácticos en esta posición de las negras? Creo que habíamos dicho que era caballo F4. Caballo por peón. Y si alfil por. Y ahí entonces venía, no me acuerdo si era primero con el alfil o con la torre, pero había una combinación. Porque Claro, el rey quedaba clavado. Estaba clavado. hay un tema táctico. Entonces ahí, si el rey va a quedar clavado, en realidad, digamos, si esto era posible porque el alfil queda clavado, ¿no? Pero entonces hay una pieza, hay alguien que hay que sacar del camino para que el Y alfil era quede clavado. ¿No era alfil F? Yo me estoy confundiendo con otra partida. ¿No era alfil F5? No, ¿no? No. Esa es la jugada, bien. Esa es la jugada Ah, que es. ¿o la vimos al revés? ¿O lo vimos de...? Esa es la, Es que fuimos cambiando para ver Ah, distintas porque esa es posiciones. la Sí. que me adivinó el acordaba que ruso. el punto 4 Claro, era atacable, yo- pero me lo acordaba dado vuelta, me parece. bien, yo estaba buscando acá y me digo, no está el que dijo la jugada, el ruso, ¿no? Él le Sí. había sugerido alfil F5 y es una jugada interesante la posición porque, digamos, las blancas están logrando expandirse, pero a cambio de eso dejan algunas debilidades. En este caso es el peón en E4. Claro, pero en realidad los tres dijeron está defendido por 3 piezas. Sí, bueno, pero está el rey atrás en E1, ¿no? Entonces acá hay táctica. O sea, alfil F5 presiona en E4, que sigue estando defendiendo por muchas piezas,
Pero claro, no funciona la captura, por lo que ahora sí, ahora caballo por F4 porque la dama está amenazada y se tiene que ir defendiendo el alfil. Y no hay ninguna casilla que le permita eso. Entonces, de repente las piezas torre por E3 y hay mucho juego, ¿no? Mucho riesgo sobre el. De hecho, están con gran ventaja el negro acá. No se puede Pero capturar el alfil. Sí, si no tomás en F5, claro, no se puede tomar el alfil. Así que hay que no buscar podés otra. jugar algo Claro, tranquilo, no sé, tipo claro. Decir, una. damas. A mí se me ocurre dama C4, porque me parece que te conviene cambiar Bien, dama. esto se sugirió en la clase anterior y está bueno verlo porque. Es verdad que te comen el peón de 4, Claro. pero vos después comes en D6, no sé, no lo calculé. Si no, dama. No, pero está bueno eso, que este punto está defendido por 3 piezas y atacado por 2, pero claro, si alguna de esas 3 se puede eliminar, ya el peón este va a estar débil, ¿no? Por ejemplo, entonces, dama C4 como alternativa, y acá ya tenemos, como vos dijiste recién, dama por dama, caballo por, alfil por E4, y creo que caballo por D6, ataque doble, ¿no? Sí, pero no podés meter la intermedia alfil por C3. Claro, alfil por C3, B por jaque, B por C3. eh, y tal vez tomar de torre en E4. Pero con el caballo, claro, entonces dama por caballo por alfil por C3, esa es la propuesta, ¿no? Dama por dama, caballo por alfil Digo, C3, tomar de peón por. torre para amenazar Exacto. E3. No, no, y Porque, o ganaría sea, material, ¿no? Porque no puedes sostener el caballo, no puedes sostenerse en el claro, 4 y por gana. eso. Sí, bárbaro, Por eso, no tomar de alfil, sino tomar de. Por sí, eso digo, es mala dama C4 para la claro, blanca. sí. Eh, Y no hay tantas jugadas tranquilas porque hay un tema táctico de nuevo, que sería eliminar a un defensor. Vamos a suponer que el negro pasa, voy a hacer una jugada acá. El blanco hace como que pasamos, ¿no? ¿Cuál es el chiste táctico de la posición? bueno, si comes en C3, E4 entras seguro, digamos. O sea, ver alfil por C3, B por Bueno, C3, tiene que tomar de peón, ¿no? Ahí. claro. B por C3 y, y ahí zafás, ¿no? Sí. Le voy a poner esa posición para alfil por C3, B por C3. Y acá tiene que venir la. No sé si girar el tablero, no les quiero dar esa chance todavía. Así, ahora estamos defendiendo también. Tenemos que defender. A veces atacamos, a veces defendemos. Hay varias opciones en esta posición. No, a mí se me ocurre, bueno, no sé, tal vez es una locura, debería calcularlo, pero caballo por F4 me parece que tal vez funciona porque después entregas en E4. Ah, pero claro, pero tenés que entregar 2, en que recuperes estás una baja, ¿no? Sí, justo ayudó a este torre a veces. Bueno, igual aunque dama, en algunas variantes dama por C3, jaque, el rey se movía a segunda y se defendían las torres entre sí. No cambia mucho, ¿no? Torre A2. Perdón, Pero torre por E4 y torre 8 no funciona. torre por E4, caballo por, torre 8, el caballo no puede ser defendido. Y si caballo F6 jaque, Y caballo por. mantenemos la amenaza. Entonces, esa es un tema táctico que está dando vuelta desde alfil F5, ¿no? Torre por E4 y volver con la torre acá. Entonces, finalmente vemos que va a haber un torre por E4 final, y todas las casillas blancas tienen problemas. Entonces tiene un alfil que casi no va a participar, ¿no? Cuando hay alfil de distinto color, el que ataca tiene una pieza como de más, porque el otro alfil no le puede hacer la lucha, digamos. Entonces esta idea está buena y esta es la idea que yo buscaba en todo momento cuando es alfil F5.
amenazar alfil por C3 seguido torre por E4. Así que bien. También fíjense hasta que se podía jugar tranquilo, quizás dama E7, ya que no, peón por, caería el alfil de F3 y acá no es posible sostener E4. Así que también hay como dos formas. Me parece mejor torre por E4, porque de repente las 4 piezas que va a tener el negro están coordinadas para atacar. Así que bueno, entonces hay una amenaza acá. Después alfil F5, digamos que la amenaza sería alfil por C3, seguido torre por E4. Y entonces ahí ya nos plantea un montón de cosas. ¿Cómo hace el bando defensor para, digamos, para poder anticiparse a esa amenaza? Que a veces existe y a veces no tanto, ¿no? Sino que hay que, bueno, me lo van a hacer, pero voy a tratar de generar el mejor escenario posible. Así que tenemos que pensar en jugadas. A mí la que se me ocurre, ya que la dama, vaya donde vaya, vas a seguir teniendo los mismos problemas, es rey F2 para eliminar por lo menos la cuestión táctica de la columna E. Porque con la dama no la puedes mejorar, porque C2 tiene los mismos problemas. Exacto, C2 pasa lo mismo y E2 también te pones en la columna, ¿no? Con lo cual me parece que rey F2 en ese sentido podría funcionar. La otra es caballo E2, pero sí, caballo Caballo digo, E2. no sé qué pasa en B2, pero me suena que puede andar también. Sí, aunque bueno, es un poco quedarse pasivo, ¿no? Pero a Torre ver, C1, ¿no? torre C1, mira, también me gusta también, mira la dama, ¿sí? A ver, caballo E2 no la había pensado, entonces me llama la Torre atención. C1 también mira la dama, pero queda clavado ese caballo. O sea, Queda es una clavado el pieza menos caballo para... defendiendo E4. Exacto, sí, sí, sí. O sea que Pero la eh, idea es tiene sacar sus después pros y el sus contras. caballo de D para que lo cubra el alfil. Pero bueno, el alfil también está bueno, pero va a estar protegido por la dama. ¿Sí? Hay que ir con cuidado porque se nos va a caer E4. Si se nos cae 4 nos recuperan el peón y al mismo tiempo seguimos en una posición defensiva, ¿no? Claro, la única contra que le veo a caballo E2 es que no defiende tanto E4, entonces quizá dama E7 sigue siendo una posibilidad, ¿no? Dama E7 amenaza alfil por E4 y si de nuevo, si peón por F5, dama por E3 y el caballo seguiría clavado. Lo único que veo. Y el Sí. peón de B2 no se puede comer si a caballo Lo que, E2. lo que- lo que pasaría es que caballo alfil por B2, vamos a suponer que me atacan, digamos, una jugada torre B1, me ataca el alfil, y ahora no solo me amenaza el alfil de B2, sino que el alfil de F5, porque después de peón por F5, caballo por F4 ya no es tan efectiva porque la dama se puede sostener en tercera, ¿no? En B3 Ah, bueno, está probablemente. clavado el alfil de 3. Claro. Ah, bueno, perdón, directamente come en F4, tenés razón, más fácil todavía. Sí. Sí, no, por eso decía quizá dama de 7 y entonces 4 va a caer. Pero claro, pero la jugada que dijo Martín antes tiene más sentido, ¿no? Que es la jugada buena, es la que me hicieron lamentablemente. Rey F2, la mejor jugada de la posición, porque sale de la columna, defiende el alfil también, o sea que ya E por F5 es una amenaza. Entonces de repente, bueno, me amenazabas con negra, pero ahora yo te estoy amenazando con blanca, que te voy a comer el alfil. Y acá, bueno, primero yo estaba entusiasmado en la posición porque veía que tenía táctica, pero tenía que encontrar. Así que acá hay que ser lógico con lo que pensamos recién, porque ya analizando la posición dijimos las ideas. Entonces está claro que E4 es el punto, que ahora el blanco amenaza por F5, así que el negro tiene que tomar acciones. ¿Cuál le parece una secuencia como para intentar tener, digamos, iniciativa? Porque si puedo hacer alfil de... Pero claro, ya las amenazas disminuyen y las blancas pueden consolidarse. Entonces, ¿qué secuencia ustedes pueden ver para mantener cierta iniciativa?
crearle problemas sobre los puntos que dijimos recién. Y yo creo que. No, pues está defendido. Igual animate, no hay problema, ¿eh? No, iba a decir dama de 7, pero no puede estar defendido por el rey también. Claro, que esa es una de las ventajas de rey F2. Y Andrés, y cambiar algo, no sé, alfil por C3. Alfil por C3, mato un defensor, bien. Entonces, ahí a ver si hay con una opción para las blancas. Te habíamos dicho de tomar con B, ¿no? Sí, claro, porque si toma de dama, casi que resolvemos los problemas, ¿no? Dama por dama, peón por y alfil por E4. Bien, entonces B por. B por C3. Sí. Y ahí tengo que ver qué hago en el alfil de F5, ¿no? Sí. Claro. Si lo paso para el otro flanco, ¿no? Pero. ¿O alguna otra opción, aparte de mover el alfil? Bueno, Creo puedo que- llevar la torre de A, tal vez torre AC8. Pero no. Ah, bueno, pero vos me dijiste que te amenazan el Claro. peón por F5. Claro, sí, es verdad. ¿Se acuerdan cuál era la amenaza negra? Dama de 7. Ahí. Pero de nuevo, de nuevo el alfil está defendido por la dama y el rey. Entonces igual te comerían F5. O sea, alfil por C3, B por C3. Eliminamos un defensor de 4, pero todavía está defendido por 2. Entonces ahí aparecía el recurso táctico, que no significa que ganemos, que se gane la partida, sino que se te genera una gran iniciativa. Bueno, y otra vez como antes, ¿no? Ah, no. ¿Cómo sería? No. ¿Cuál era la...? Pero ¿cuál era la jugada? No, y estaba Facundo? pensando en la misma que habíamos visto antes. Lo que pasa es que ahora no está clavado el alfil de 3, pero torre por E4 y torre 8. Claro, no está clavado el alfil en E3, pero ¿qué está clavado? Claro, el caballo que Ah, arriba. está clavado el caballo de de 4. 4, claro. Así que de nuevo, alfil por C3 es la jugada. Y la variante que estás diciendo, que es esta, está muy bien. Porque ahora de nuevo va a venir o alfil por E4, torre por E4. Acá como dando una variante que esta no sirve. Porque ya dijimos que toma, pero claro, acá podría tener algún truco ahí por columna, pero no pasa absolutamente nada. Tampoco pasa si es por dama, no hay nada. Entonces, para sorpresa mía, cuando yo tomé, no me jugó B por C3, ni dama por C3, ni E por F5, que serían las Una capturas, cosa. ¿no? Sí, B por C3, torre por E4, caballo por E4, torre E8, rey F3. bueno, ¿Qué rey F3, en ¿7? lo que dama E7, me está clavado el caballo.
a ver, estoy pensando si caballo jaque, caballo por y dama por F5 no se puede por dama por E3 y E por F6, dama por, tengo torre más. Puede ser dama E7, pero fíjate que torre por también tiene que funcionar. Torre por E4 y a dama por, alfil por, rey por, ¿viste? Mirá cómo está el rey. Entonces dama C4 y jaque, ¿no? Voy a poner la posición. No, pero G por F6 no puede porque está la dama colgada, de 3. A ver qué pasamos. La posición que dijimos era así. Torre Y por. jugar rey, y Por, jugar torre. rey F3, ¿no? Sí. Yo digo. Claro, igual le cambiás y. Claro. Bueno, alfil por, dama por, torre por, y bueno, no tenés tanta ventaja material igual. No, pero hay un dama C4. Tenés ventaja material, Claro. Que el rey está muy mal ubicado, ¿no? O sea, el rey tiene acá bastante, algunos pero en problemas. F3 no está bastante bien. Acá, así. No. Digo, después de dama C4, rey F3. No, creo que tiene que jugar rey D4 O por mejor este alfil jaque, de ¿no? 4 tal vez, ¿no? Claro, tiene que jugar alfil D4. Y acá, bueno, no sé, ya hay que empezar a ver todos los temas que se cae H2. Creo entiendo que el negro tiene ventaja, ¿eh? Mucha ventaja porque el material es cierto que está equilibrado, pero no está seguro el rey y va a caer algo, algún peón perdés. Claro. Igual me parece que Pero dama E7 también. dama E7, entonces, sí, dama E7. Porque caballo F6 no Bueno, se puede porque caballo. Ah, porque está tocado con el por F caballo. sí, pero no, pero para mí funciona, para mí no funciona caballo por F6, ahora lo vemos bien, pero estaba calculando eso, ¿no? Que acá hay táctica, porque claro, a ver, esta sería, no se puede por dama por alfil jaque, porque si no, no se puede comer la dama, pero dama por alfil te gana. Y si, entonces peón por, claro, y acá yo decía, hay una, a ver si habrá una jugada, porque hay torre de ventaja, ¿eh? Si cambiamos damas está ganado. Por eso digo, no sé si dama E7 del todo funciona. Claro, no es tan sencilla. No, estoy pensando alguna No, y no tenés alfil E4, jaque intermedia. No. Es que rey F2 y después las damas están tocadas, ¿no? Las dos. Tremendo, mirá. Justo ahí. Claro, es que esta captura que es con toque, Ah, pues toca la dama en E7, claro. toca la dama en Esa es E7, la pero. típica que no la ves ni en pedo en una partida. No, y digamos más simple No acá. ves que te tocan en E7. Claro. No, quizás se puede jugar acá esto, porque ahora si mueve la dama, bueno, quito la dama y entonces tendrá que tomar y jugar acá con calidad de menos, pero ya el ataque no es tanto, ¿no? Porque el rey se va a caer en F2 seguro. Y bueno. Pero claro, la otra posición me parece con buena ventaja alfil por E4. Y con la dama muy activa y el rey teniendo que ver a dónde se va a quedar. Eso me parece mucho mejor. Bueno, pero vemos que entonces el blanco la tiene difícil para sostenerse acá. No tiene una pero por eso la jugada que me hizo me sorprendió y le habían sugerido, no en esta posición, sino una idea antes. O sea, no me toma nada, no captura, pero sí crea una amenaza. Ah, torre C1. Torre Torre A. C1. Muy buena jugada, Torre C1. Muy buena jugada porque está aprovechando la mala posición de la dama. Además, la idea no es comer tanto sino también aprovechar y comer en F5. O sea, si dama E7, tocando E4, E por F5. Y amenazaría, de nuevo estaría amenazado el alfil y también el peón de G6. ¿No? Entonces es una jugada bastante buena que tendría que haber jugado con mayor presión y me dejé ahí en el comentario por el impulso, ¿no? Porque ¿cuál es la jugada que en todas las variantes venía funcionando? De las que vimos antes. Ese golpe que venía funcionando era torre por E4. Entonces, yo digamos, me parecía que funcionaba y no profundicé en el cálculo y hice torre por E4 y en este caso es mala. Vamos a ver cómo la partida enseguida digamos, el blanco queda como con todo controlado. Claro, la jugada era de nuevo dama E7, porque si E por F5, esto es lo que yo no calculé con precisión, tenemos un recurso acá, bueno, que es seguir tomando para obligarlo al blanco a tomar
Y claro, y ahora jugar con una compensación que a veces es muy difícil darse cuenta, pero es sobre casillas blancas, como vimos en varias posiciones tácticas recién era sobre casillas blancas, en este caso también. Vemos que dama E4 amenaza a la dama, prácticamente obliga al cambio, pero ahora con la torre quedamos amenazando como dos temas, ¿no? Entonces, si bien hay un peón de menos, estamos muy próximos a recuperar. Y aunque se pierda un peón, un posible final, digamos, podría darse con F por G6. F por G6 y hay peón de menos. Digamos, vamos a suponer que el blanco logra sostener estos peones. Claro, pero hay una maniobra con el caballo donde frena esa mayoría, frena ese 2 contra 1 que hay ahora, y el caballo es muy superior al alfil, que choca con sus propios peones, ¿no? Entonces esto es lo que no evalué correctamente. Que muchas veces, claro, esto es lo complicado, que uno está en una posición táctica y de repente tenés que poder evaluar un final con compensación. Entonces esa transición, ese cambio de enfoque en las partidas suele ser muy difícil, pero es necesario, ¿no? Incorporarlo. Así que claro, dama E7 podría funcionar, pero yo jugué torre por E4. Y acá, bueno, no tiene tantas opciones digamos, se amenaza torre por F4, ¿no? Y ganar dama, entonces no hay otra que tomar. Pero ¿en qué cambia esta variante con las variantes anteriores? Si al final está la dama clavada otra vez, o sea, Que te juega torre por C3, gana un tiempo y después torre C4, ¿no? a torre 8, torre por C3, muevo la dama y torre C4. Claro. Podría mover la dama de 7, ¿no? Y mantener esa clavada. Pero ya vimos que caballo F6. No, yo creo que acá, a caballo, al no estar el alfil en G7, puede tomar el alfil de F5 y no se puede retomar con el peón G. Claro, ni siquiera se puede tomar. Claro, ni siquiera se puede tomar. Pero a torre 8, vos me decís en esta posición, no, torre por C3, ¿no? Ahí a torre por C3, dama E7, caballo, No, yo digo ahora caballo F6. caballo por... no, pero acá juega el negro, torre 8, Torre y ahora 8, caballo caballo F6. F6. Porque alfil por tampoco se puede porque la dama está colgando. Bien. Pero mi dama también. Claro, ¿Qué caballo por sigue siendo... Claro, Sí, perdón. en realidad, claro, el truco este de las piezas en el aire, cuando están las piezas sin defenderse, torre por C3 todavía me parece que no termina de darle ventaja al blanco, pero sí puede hacer dama por C3, que sale de la clavada y toca la dama. Y no puede retomar el negro porque caballo por C3 y entonces se quedó con la pieza, la torre entera además, ¿no? El caballo salió, digamos, airoso de de esa clavada que tenía. Entonces, claro, no es lo mismo ahora, esa torre C1, que la posición pareciera como que ganó un tiempo el blanco en todo esto, comparada con las partidas, con las posiciones anteriores, ¿no? Claro, pero es que la torre, este alfil no lo va a tomar en mejores condiciones, que le sirve para tomarlo ganando un tiempo. Entonces yo acá, claro, no puedo clavar con torre, entonces tengo que clavar de qué otra forma. Y con la dama. Con la dama, pero ya no tiene la misma fuerza que antes. Porque ahora tomo y tengo una calidad de menos, pero la torre en A8 no está activa. Y la torre de C3 sí. Entonces las blancas fueron mejorando sus piezas y aunque intenté algo por ahí, fracasó rápidamente. Ahora voy a hacer la pregunta, ¿cómo va a liquidar el blanco esta posición? Que no hay nada súper, digamos, va a ser como jugadas defensivas. Pero bueno, vemos cómo acá hubo de todo, ¿no? El caballo de G1, el alfil en C8 que era malo, pero ante la expansión de F4 vino alfil F5 y se armó todo un revuelo táctico. Que muchas veces entonces cuando las posiciones estratégicamente perdimos una batalla estratégica, hay que tratar de conseguir a partir de
de esos líos tácticos como intenté con el alfil F5. Entonces pregunto acá, ya que las blancas, digamos, el rey está bastante seguro porque no hay forma de que entren las piezas. ¿Cómo pueden hacer las blancas para hacer valer su posición y crearle problemas directamente a las negras? A ver qué tema acá pueden ustedes descubrir. Como para que el blanco ya no tenga que defenderse, sino tenga que ser el negro. Torre G hace 1. Torre G hace 1 con idea de entrada séptima, imagino. O también cambiar una torre. Me gusta esa jugada, ¿no? Yo pensaba en la partida y te tiro la idea a vos. Torre, esto lo pensaba. Digo, bueno, si me juega torre AC1, ¿cómo puedo cumplir varias cosas de las que intenta hacer el negro? El blanco. El blanco intenta cambiarme una torre o entrada séptima. Bueno, las dos cosas no sé si lo voy a poder evitar. Pero puedo tener un contrajuego. Y por ahí torre E1 también podría ser, ¿no? Para Torre en la 1. próxima sacar el alfil y ese alfil cambiar piezas en la siguiente. O sea, porque tu torre N1, ¿qué función va a cumplir? Para después correr el alfil Sacar este alfil. de y obligar a cambiar piezas. Sí. Igual no tiene muchos lugares donde irse, tampoco ese alfil. Por eso. Claro. Está, sí. Pero ahora antes de seguir con esa, quedó pendiente qué pasa si torre C1, torre GC1. Y alfil F5 defiende abajo. Defiende C8, bueno, te va a jugar torre C7, ¿no? Pero pensemos que esta torre, aunque parece que no hace nada, está protegiendo algo acá en G1. Cuando fue a G1, ¿qué casilla quería defender? G4. G4 para que no entre un caballo. Y ahora quisiera que no venga G4, ¿qué pieza? El alfil. Bueno, pongo el alfil ahí. Tampoco me es tan peligroso, ¿no? Pues si que vaya la dama. Con Y tipo si dama, entonces, dama de 7 y Claro. balas de 10. claro, imaginemos que quiero entrar en séptima, pero ¿y ahora? Ahora sí hay Bien. contrajuego, ¿no? Muy fuerte. Entonces, no es esa jugada, pero muy bien la que sugirió, uy, se me fue el nombre, que no lo vi, será Juanpi. Juan Pablo, muy bien. Con la idea de aprovechar la clavada sobre E. Digamos, momentos anteriores era el negro el que aprovechaba la clavada sobre E, pero ahora, con la misma idea, él dijo jugar torre 1 y después sacar el alfil, pero con esta idea de clavar y terminar la partida totalmente, porque si sacamos dama G4, entonces ya no vamos a poner esta torre, porque entra dama D7, perdón, no vamos a poner por torre G4, pero sí torre E3, y ahora el alfil está amenazado, se mueve y simplificamos calidad de más y sin contrajuego, ¿no? Además, la torre le deja la casilla al alfil, así que esto está casi terminado. Vemos que el caballo de H5, que en un momento era muy activo para amenazar en F4, lo quedó fuera de juego. Así que con alfil de 2, la partida se termina. Y así jugó mi rival. No hay forma de proteger. Bueno, acá jugó torre C4, pero claramente era torre 3. O también torre 1. Ah, claro, torre 1 también, porque si dama G4, torre por E4, y queda esta casilla para el rey. Y no va a haber nada, ¿no? Si dama G4, torre por alfil. Ah, no, torre por alfil, dama G2, espera. Si torre, dama G4. Torre, dama G4. Está bien, torre por G2, torre por E4 y dama G2, rey E3. Ahí, así es la. Y está todo defendido, torre entera de más. Y si dama F5, como jugué yo,
torre C4 y la torre D8 está colgada. No fue así la partida porque mi rival me dio un tiempo, pero está totalmente terminada. Bueno, acá termina esta partida, un poco para sacar algunas conclusiones y va a ir asociada con las que vienen. ¿Alguna pregunta, algún momento que haya quedado con dudas? Vamos a la siguiente, que... ¿Sí? Sí, sí. ¿Te escucho? ¿Aníbal? No, nada, Andrés, no, no. Ah, sigo con la que viene. Un gran maestro, y bueno, surge de nuevo de una India de Rey, variante Samish de nuevo, pero en este caso jugó alfil E3. Recordemos que en la partida anterior fue alfil G5, y entonces ahora el negro tendría sus dos jugadas normales para combatir el centro, ¿no? E5 y C5. Bueno, en este caso, si llegamos al esquema Indo-Benoni, ¿qué fue lo que jugué? 5. C5. Andrés, te hago una pregunta de Sí, curioso. ¿En qué sí. contexto jugás con Karen Grigorian? Esto lo jugué en España hace 2 años y medio, y esto fue un abierto ahí en el sur, que yo iba a 2 puntos, 2 en 2, entonces me tocó en la mesa 1 contra el primer preclasificado que era él. Pero bueno, ahí había mucha diferencia de ranking. Ahora tiene 2600 y tanto. Un jugadorazo, juega rápido, es joven y aparte muy agradable. Así que esto fue hace un par de años que hicimos una gira entre unos amigos acá del sur. Bien, jugué Gracias. C5, ¿no? Jugué C5, que es una jugada que popularizó Shirov y que es un gambito, ¿no? Si peón por, se entrega un peón a cambio de un juego activo. La verdad que está bastante compensado, está muy bien esto para el negro. No es que va a ganar, pero tiene una buena compensación por el peón. Pero no es el tema. De igual se las dejé copiada para que el que la quiera investigar se fija sobre esta posición. Es un gambito dentro de este ataque Samish de las blancas. Pero bueno, mi rival, que es un jugador también que normalmente le gusta tener la iniciativa, no eligió eso. Lo que a mí me habían jugado muchas veces era D5 y E6, estamos en la misma, pero me jugó caballo G2. Lo cual ahora, al no definir el centro, se pueden dar distintas estructuras. No sé si conocen la estructura Maroxi, porque la partida ha sido caballo C6, dama de 2, y acá se podría dar lo que se llama una Maroxi, que es cuando digamos, las negras eligen tomar acá, caballo por, y es una siciliana dragón, pero con el peón en C4, que te controla D5 y gana espacio, y se llama Maroxi. Se juega de siempre. Y bueno, el blanco tiene una posición como controlada y las negras tienen con ese menor espacio tratar de sostener la posición y buscar contrajuegos en el flanco, normalmente en el flanco de dama con el avance del peón torre. Pero bueno, yo no tenía pensado jugar esto para nada, se los dejo nombrado para que quizá puede ser un tema posterior, porque después tenemos que elegir otros temas. Entonces yo elegí mantener, digamos, no quería tomar, entonces no tengo muchas opciones, tengo que sostener. Lo normal es jugar E6. Y entonces si juega D5 estamos en el esquema que ya vimos. Y si toma es parte del gambito. Y ya él moviendo 2 veces la dama. Pero yo elegí B6. Porque no sabía la teoría. Me parecía interesante. Sostengo en el centro. Bueno, veo qué va a pasar en el futuro para desarrollar el perfil. Pero mi rival ahora decide avanzar D5. Entonces, caballo E5 y estamos muy cerca de la posición que vamos a llegar. Claro, el blanco tiene que continuar su desarrollo, así que hay una jugada como que sale directo. ¿Cuál es la jugada del blanco? Caballo G3. Caballo G3. Exactamente. Y ya sabe que ese caballo tiene destino de F2. Jugué H5. Claro, dije, bueno, tengo que llevar el caballo quiere ir a H1, entonces yo voy a tratar de anticiparme como en la partida anterior. Alfil E2. Y acá por algún motivo
que no lo tengo muy claro, no hice H4, que era la continuación de H5, hice E6. Pero entonces, ¿qué puede hacer mi rival ahora? Y se enroca y ya tiene la salida del caballo. Claro, enroque, que yo le pongo dudosa porque alfil G5 era claramente mejor, ya que evita H4, pero no solo por eso, ya que ahora tardé bastante en definir esta captura y que el peón ya está en H5, esta clavada va a ser molesta, o sea, me clava y aparte me evita H4, entonces después como puedo hacer tranquilamente enroque y todas las variantes que ya vimos. Sobre todo porque este caballo no está estable, ya que en el futuro nosotros sabemos que quiere hacer F4. Entonces, bueno, esto era un poquito mejor, pero enroque, que es muy lógica, captura, tomar, H4, única y va con el plan, caballo H1. Y ahora la pregunta es, porque se dio la misma estructura, pero el negro con una leve imprecisión, que este B6 no colabora para nada. O sea que fue como un tiempo gastado, ¿no? Entonces, ¿qué deberán hacer las negras en esta posición? Pensando cuál va a ser el plan principal de las blancas, ¿no? Así que ahí tenemos que combinar cómo evitar aquel plan que quieren hacer las blancas. C4 primero, probablemente. C4 para darle apoyo al caballo, como las anteriores. Sí. ¿Y cuál es el plan del blanco? Y lo primero, llevar el caballo a F2 Caballo F2. y después hacer F4. Hacer F4 en una posición favorable, que acá no está controlando G4, así que hasta se puede pensar antes H3, ¿no? Pero claro, entonces es un plan intentar evitar esa expansión. ¿Se les ocurre alguna idea para evitar F4? O sea, en una no la puedo hacer, así que no es que tenemos que evitarla en una, ¿no? Debería sacar de la clavada del caballo de F6, ¿no? Para tirar los peones ahí. No sé, se me ocurre algo. ¿Vos querés a jugar, tirar los peones del flanco de rey? Uy, Sí, pero la próxima jugada del blanco sería el alfil G5, ¿no? bueno, también alfil G5 es una amenaza, así que ahí puede ayudar todavía. Entonces no sé cómo evitar ese alfil G5. Bien, pero ahí vas encaminado. Caballo H7. Y a caballo F2. G5. Muy bien, buena idea. Y G5, otra forma de jugar con negra este tipo de posiciones. Es decir, en las partidas vimos que muchas veces se intentaba rápidamente avanzar la mayoría del flanco ama, pero otra es contenerlo. Y bueno, esto es un poco, parece extraño esto, pero es digamos, también tiene su lógica, ¿no? Así como él me evita la expansión con A4, yo en este caso le evito con G5. Aparte podemos seguir reforzando el control sobre casillas negras, por ejemplo, con caballo G6 y alfil E5. Entonces vemos que de repente ahí controlamos bastantes, digamos, la idea de F4 sobre todo, ¿no? Así que este momento me parece como sumar una idea más a esta estructura. Como el negro juega de una manera ahí un poco profiláctica ante los planes rivales. Mi rival acá tomó una decisión drástica. Es decir, jugó F4 igual. Y entonces esto me parece que nos da pie
para poder evaluar las consecuencias de F4. Obviamente, si juega F4 como pasó, ¿qué va a hacer el negro ante esa jugada? Y siempre caballo. Y Pero ahí acá que avanzó. tomar. Bien. Entonces, avanza, se toma, y acá donde hay que evaluar las consecuencias de que ya desapareció esa mayoría de peones y ya desapareció esa expansión. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esta nueva estructura? ¿Qué les parece? ¿O qué ganó el negro o qué ganó el blanco? ¿Qué perdieron ambos, cada uno? Andrés, ¿no te da miedo, digamos, dejar el rey tan expuesto así? Bueno, digamos, el negro entonces perdió un peón en el enroque que muchas veces un alfil cumple la misma función, ¿no? Aparte de defender como si fuera un peón, o sea, tapa la columna, al mismo tiempo tiene acción sobre la diagonal. Entonces, cuando pierdo un peón del enroque, el de G, muchas veces lo puedo reemplazar con un alfil, y en este caso ya está el alfil. Sí, es cierto que eso puede tener un problema, pero viste que no puede aprovechar la columna todavía, porque no tiene forma de poner una pieza pesada. Entonces, en principio, todavía no es tan grave perder ese. No, de hecho, si alguien la puede aprovechar es el negro, cuando rey H8, torre G8. También, entonces acá algo positivo, esta columna puede ser, digamos, utilizada por el negro. Y lo otro es la casilla de 5, ¿no? Ya que ahora no tiene control sobre esa casilla, tiene un caballo muy bien ubicado. Entonces, un poquito ese es el contexto de la posición para que veamos lo que va pasando. Ahora el caballo en F2 tampoco tiene tanto sentido. Si el caballo está en F2 para defender E4 porque quiero avanzar peones centrales, que ya no lo tengo. Y en F2 le bloquea la columna abierta que tiene. Entonces, por eso F4 no ha sido una buena jugada. Entonces decidí, pero la otra situación que quiero marcar antes es este alfil. Este alfil, como en la partida anterior, salió tácticamente a F5, pero una pieza conflictiva para el negro, ahora de nuevo no tiene a dónde salir, ¿no? De manera activa. Si no sabe el alfil, cuesta que la torre participe. Entonces un poco eso es cómo jugamos con esas piezas menores. Así que acá tomé una decisión un poco arriesgada, pero me parecía lógica. Jugar F5 para eliminar a ese peón y tener la casilla F5 para mi alfil. Y disputarle la columna también. Los desmaya Aníbal. Un poquito acá más al frente, ¿no? Que Aníbal No, va, no, Aníbal. Lo que estoy viendo no es imposible. El rey ya no tiene ningún peón. Bueno, pero el rey no tiene ningún peón, pero ¿quién lo va a atacar? Hasta ahora no hay ninguna pieza que le crea amenaza, ¿no? Porque yo pensaba esto, que si existe este cambio, ahora todavía las piezas mejoraron. Es verdad que el blanco también va a tener la casilla de 4. Entonces, bueno, iba a ser una lucha de piezas, pero no me parece que falten casillas para las piezas menores de las negras, que es lo que suele pasar en la Indo Benoni cuando están las 4 piezas menores. Por eso se elige cambiar alguna, el alfil 18. Mi rival no tomó, pero después la posición se va a llevar a eso también, ¿no? Torre a E1, caballo G6, me interesa mucho eliminar el mejor alfil del rival, y alfil H6. Entonces este es un momento clave de la posición, porque acá hay que elegir cómo jugar con negras, y bueno, no sé si hay tantas opciones, pero había algo, digamos, hay que pensar, a ver cómo hacemos con negras para poder, nos falta culminar el desarrollo de piezas del flanco dama, y al mismo tiempo si tomar en H6 o esperar que nos tomen, y hay que tomar todas esas decisiones. ¿Qué les parece que se puede hacer o que puede pasar en la partida? Y tomar en H6 me parece muy arriesgado. La primera que pensé fue F4. ¿Por qué F4? Apagaste Para no cambiar en H6. O sea, El tema de F4. F4 es que ya no, o sea, si vos jugaste F5 para liberar la casilla F5 para tu alfil, en F4 vas a estar complicado con eso. Porque de último me parece que si te comen G7 él, que no lo puedes evitar, no es tan grave, ¿no?
Yo comería en E4. Comerías en E4. Y entonces caballo F por E4. Y ahí hasta tal vez podés, no sé si es muy kamikaze, pero jugar alfil jaque y torre 8. O torre F7, tal vez, algo así, no sé. No, pero puede comer con el otro caballo, Martín. Claro, sí, puede comer con el otro igual. Pero él dijo F, por eso. Si come Claro, el con... de F para tocarla, para tratar de cambiar una torre, porque la torre de F8 está defendiendo, pero la de A8 no hace nada. Entonces, si cambio una, te cuesta más tiempo en volver, en tratar de poner la torre de A8 en actividad, ¿no? Bien, bueno, pero me llamó la atención F4 el por qué. No, no es una jugada mala. Muchas veces se utiliza esta jugada para entorpecer la conexión de las piezas rivales y no darle la casilla E4, que también puede ser una idea. Y al mismo tiempo, claro, el alfil en C8 va a quedar sin poder salir a F5, pero quizás ya con el peón en F4, H3 sea una opción. ¿No? Porque ya G3 también se abriría la posición del negro y a Aníbal no sé si le agarraría un ataque, pero algo parecido. Ya sin peones, los dos en roque. Entonces, vamos a revisar algunas variantes de la posición. Alfil por H6, que parece arriesgado, era posible, porque aunque la dama queda muy activa en amenaza G6, existe dama G5. Entonces, de repente hay una serie de simplificaciones, pero no es peor para no es tan malo para el negro. A mí no me gustaba porque me molestaba esta jugada. Yo, bueno, me tocan en D6, tengo que ponerme defensivo, entonces descarté esto. Pero no era te podía. F4 era una jugada muy interesante, pero la voy a dejar para comentar en una posición más adelante. Y yo hice una jugada pasiva que no me gustó. Me parecía lógica, pero después cuando analicé muy pasiva. Quise activar mi torre de A8. Porque claro, digo, uy, si me tomara acá, lo ideal sería tomar con torre. Pero no llego, así que hice una jugada pensando que él no me iba a tomar porque tampoco le conviene todavía definir esto. Entonces hice A6 para torre A7. Digo, bueno, si me toma rey por G7 y después la torre va a A7 y puede ir a F7 y también presionar sobre la columna de F. Si no me toma, voy a A7 y después puedo retomar sobre G7. Me parecía que termino de sacarle una pieza que no estaba haciendo nada. Pero claro, mi rival jugó caballo H3 y torre A7. Y acá continúa el momento crítico. Juega alfil de 3. Pensemos que las piezas negras acá, las piezas blancas, están molestando a sus torres. O sea, sus torres están bloqueadas por sus propias piezas. Entonces mi rival adoptó una posición bastante lógica, pero falla tácticamente. A ver si acá podemos pensar por qué este alfil de 3 falla tácticamente, cosa que yo en la partida no vi. Entonces, de poder haber acertado, no lo hice y siguió la partida. Este sería el momento para dar vuelta al tablero, para estar del otro lado. Che, Andrés, Dejar... Sí, no, Diego diría, pero la secuencia completa, ¿no? Pero eh, alfil por alfil por C3, menos. ¿y cómo es si te toman dama por? ¿Cuál es la idea del alfil por C3?
dama por pierde el alfil. Ah, no, porque ya no, cualquiera. No, claro, porque ya el alfil se fue, ¿no? De G7. Yo estoy pensando en reventarle un poco el enroque también, pero no sé. Tipo ¿Cómo- peón por cómo? peón y caballo y alfil por H3. F por E y alfil por H3. Bueno, entonces acá podemos ir combinando algunas ideas. Yo no voy a decir nada, pero entonces vemos que este caballo en H3 no está tan bien ubicado. Siempre esta casilla había sido en la apertura de transición, para poder ir, o de paso para ir a F2. Ahora en H3, acá en esta posición, está un poco fuera de foco. O sea, entonces, a ver cómo piensan esta posición. Peón por, alfil por E4. Peón por ¿Sí? H3, G por H3. Eh, Te pregunto si es obligada G por H3. No, No, porque porque tiene tenés alfil por el caballo, G6. claro, tenés el caballo en el aire. Bien, entonces ahí ya podemos ir sacar alguna conclusión todavía, que quizá esta captura le da mucha vida al alfil sobre la diagonal, ¿no? A mí Entonces ahí F4 me sigue gustando F4. puede surgir otra jugada candidata, entonces que en lugar de peón por F4, digamos, cumple la misma idea de querer destruir el enroque, pero además le suma otra amenaza. ¿Cuál es la otra amenaza? Y el alfil de él queda indefenso. Bien, entonces si, por ejemplo, te toma, Si me Toma de toma, torre, me parece, ¿no? bien, entonces ahí vemos que se van combinando todas las ideas. Aprovechar la columna del torre, el caballo en H3 mal ubicado y eliminar digamos, haberle cambiado el alfil de casillas negras, hace que la casilla E5 sea para siempre, sin que ni siquiera me cambien el caballo que ubicar ahí. Entonces, F4 es la jugada táctica que prácticamente ganaba la partida y yo no la vi. Voy a dar vuelta el tablero para que Pero pongamos el otro. Sí, a F4, alfil por F4, ¿por qué falla? bien. Ahí entonces ya vemos que alfil por G7 me permite activar rápido aprovechar la columna G, pero entonces surge alfil por F4. Entonces podemos pensar esa posición, que es una de las principales, ¿no? Opciones. Alfil por F4, a ver qué podemos pensar ahí. Me gustaría que calculemos. y ahí sí, alfil por H3, G por H, Torre por F4 y alfil H6. Bueno, ¿y ahí? ¿Sigue alguna jugada más? Y te va Y torre F7. torre F1. Ah, no, pero le toca al blanco, alfil H6 toca al blanco, ¿no? O mejor dama F2, ¿no? Para ir desclavándote.
Bueno, pero ahí si dama F2 te toma porque ya te quedaste con una sola defendiendo la torre. O sea, Caballo Claro, de entonces, torre F1, pero ahí sí, torre F7. Como dice está Facu. caballo de 2 también. sí, puedo seguir atacando y él seguirá defendiendo para que al final la calidad que entregó el negro la recupera y puede quedar estable el material, ¿no? Pero va por ahí, está muy. Mirá, F4, si alfil por F4, entonces está muy cerca, alfil por H3, G por H3, y ahí, bueno, tengo un amigo que siempre dice, tenés que calcular la que es lineal primero, y después busca otras. ¿Cuál sería la jugada más lineal en esa posición? Una es la que dijo Facundo. Tal vez comer y dama G5 jaque, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Em, Y la torre está clavada, tiene la dama atrás. O sea, no torre G4, que sería defiende el jaque y la torre está defendida por el peón de H3, pasaría lo que estás diciendo. La torre está clavada, o sea, pierde la dama. Así que esa secuencia gana. Exactamente, muy bien. Si F4 y alfil por F4, entonces la secuencia de capturar y tomar en F4 y dama G5 gana material, una torre entera, ¿no? Inmediatamente. Creo que torre por F4 que dijiste Facundo y va a igual era dama G5 en lugar de alfil H6. Pero ahí ganamos pieza, de la otra forma ganamos torre. ¿Sí? Sí, claro. Y bueno, y si alfil por G7, torre por, se amenaza, digamos, Igual ya no es posición. tan fácil y tan obvia la posición, ¿eh? O sea, no quiero justificar que no la viste, pero no es tan fácil. Sí, pero el Pero F4 es típico de India de rey, y entonces tendría que haber tenido el tacto ese. Pero, por ejemplo, para mostrar una posición donde no se gana material, pero hay ventaja posicional decisiva, sería que si se desclava con rey H1, fíjense que el caballo va a E5, y lo que hace el caballo en E5, al estar el peón en E4, es que hace mal a las piezas menos de las negras, de las blancas. El alfil choca, el caballo no tiene cómo trasladarse, encima hay un peón pasado, ¿no? Esta posición es desventaja decisiva, porque, bueno, simplemente ponemos las piezas y avanzamos el peón. Y claro, y la otra posición todavía que podría ser más compleja es que alfil por G7, torre por G7, caballo por F4. Claro, acá el mismo recurso que vimos recién atacando ese caballo, utilizando el tema de la clavada. Si vemos en las dos partidas que estamos viendo, hubo clavadas. Tiempo hay temas tácticos presentes, ¿no? Defiende, como dijeron recién, pero claro, ¿y acá qué jugada se les ocurre? y H3, ¿no? H3, bueno, jugaría G3. Mm. Alfil H3, no lo mismo. No. Alfil Pasa que alfil H3. H3. No. Puede jugar, claro, un rey H1 Claro, y pasa se que amenaza. no hay una amenaza directa tan clara, ¿no? Con alfil Sí, pero H3. rey H1 es No, mala. es torre por caballo. Si toma de dama, se come un mate. Tiene que tomar Bien, de Claro. torre y después torre F7 clavando la torre esa de nuevo. Ojo, no, Por ahí está pará. torre No, F2. No, claro. torre F4 ahí tiene. Y zafa. zafa, pero preferiría defender la torre, ¿no? Me toca la Sí, torre bueno, tal vez negra y es la mejor, defiendo. pero digo, Claro. no es que ganás. No No, recuperás. con torre G4 recupera la torre del blanco y el negro, perdón, y queda equilibrado. también se puede doblar de torres, ¿no? Ah, y entonces, si torre, ¿cómo sería? ¿Cuál es la jugada, Juan Pablo? Es torre, ¿por qué no me aparece? Torre F7, Doblar, la de la G. torre de G a F7 y ese caballo me parece que está ¿Y cómo cayendo. defiende? Y con G3, pero Dale, ¿y cómo sigue? G3, H por, no, H por G3, ¿sí? Juega el blanco.
Y por ahí puede ser torre directo por F4, ¿no? No sé. O sea, torre GF7, G3. H por G3. Juega el blanco H por G3, que vuelva a defender el caballo. Y ahí. Estoy pensando que si después de doblar en F y él hace G3, ¿Sí? hacer de una torre por F4. Y Pero si no torre sé por. si fue. Y capturo con la de torre de F8. No puede capturar. No, pero ahí sí No, me pero va a ganar con. puede tomar de La dama. dama. Claro, Toma de dama. Dama por F4. Entonces, a ver, torre F7, G3, H por. No, y ahí no tenés dama por G3, Y tenés dama G2. dama G2 única. Está clavado. Bueno, Eso. pero ahí ganó el caballo. ¿Cómo, cómo se gana el caballo? Torre por F4 directo. Y dama No, por torre por G3. F4 o dama por G3. Claro. Y si dama por G2. Caballo, te toma de caballo. Claro, entonces no alcanza, el dama por G3 no alcanza a ganar material. Pero ahí está muy cerquita, sería H por, y ahí viene el golpe. No puedes jugar intermedia alfil H3 Pero sí, podés jugar. y entonces amenazás dama por y ya no Me puedes dama imagino que ahí, G2. claro, que jugará torre F3 para Claro. defender. No, perdón, torre por F4 y a torre por ahí, dama por G3. Muy bien, claro, esa secuencia de la torre Gf7, G3, toma, y esta captura de dama no se puede, perdería la dama. Bueno, es que en realidad dama por, torre por, y si torre por F4, dama por G3 y pierde la torre, ¿no? Entonces, tiene que tomar de torre y dama por G3. O sea, se elimina primero al caballo que defendería dama G2, porque ahora igual se puede dama G2, pero ya no retoma de caballo, entonces lo perdió. Bien, bueno, esto era lo que dejé pasar. Si con un G me dejas pasar, ya no. Yo jugué la partida, ya no la voy a mostrar muy rápido porque ya terminó la fase donde yo quería mostrar las ideas estratégicas que surgieron. Y así pasamos a la siguiente, que ya es la última. Bueno, si hoy terminó un final de No te pieza. perdonó, ¿no, Andrés? Sí. La dejaste pasar y no te perdonó, ¿no? No, sobre todo que tuve un final tabla y perdí por tiempo. En el momento se me cae el tiempo. Mira. Y igual en el momento ese ya se me había complicado. Fíjate que acá un tema estratégico que nosotros estudiamos es que cuando el peón de E se va, el de D5 pasa a ser débil. Entonces yo intenté eso en la partida, me acordaba de todo, dije, bueno, el peón D es débil, no me importa si vamos a hacer tablas. Y bueno, si bien estoy un poquito incómodo, porque fíjate que el alfil de D3 está bien ubicado, yo tengo un alfil en C8, de repente le hace este cambio que se simplifica. Muestro rápido porque pierde, digamos, no es tan interesante esta parte, o es de otro tema, que después lo podemos retomar. Entonces llego cada vez que hay menos piezas, todavía tengo más chances. El alfil de C8 sigue sin moverse. Esto es clave para nuestro concepto de lo que venimos viendo. Un par de jaques, bueno, finalmente hago una jugada que hasta acá yo había analizado y me parecía que tenía, como él no tiene jaques para ganarme material, acá yo voy a llegar a un final de damas, y en los finales de damas hay buenas chances siempre, ¿no? Bueno, y acá posiciones tablas bastante fácil, pero yo no la hice. Básicamente porque hay un perpetuo, todo el tiempo hay perpetuo, y yo lo dejé ir al perpetuo en 2 jugadas después. O sea, el rey va a ir, pero yo tengo que hacer un jaque bien dado acá. Yo voy a mostrar el que hice, que es malo, y ustedes van a decir después cuál es.
Yo hice dama D3 jaque y no vi que él se escapa con el rey por E6 y no hay forma Hay de que que yo lo hacer pueda controlar. dama F2 y dama F7. Muy bien, exactamente. Dama en F2 y si el rey intenta dama F7, Bueno, tiene si que pasar el vuelve rey para el otro lado. claro, dama G7. Y era unas tablas, ya no hay forma de, digamos, ni siquiera puedo ir acá porque le como con jaque y le gano la dama, entonces bueno, el rey solamente va a mantenerse en las mismas casillas que antes y le doy los jaques. Perdón, a E4 tampoco, o sea que F4, F6, todo lo de recién. Así que una pena, pero más allá del final, vimos cómo hubo una lucha estratégica. Así que vamos a pasar a la otra. Voy a pasar muy rápido a la otra porque ya casi vimos todas las ideas y vamos a ver cómo en posiciones muy distintas se aplica lo mismo. Para que se me complicó acá. Ahí está. Me había complicado con el zoom. Entonces esta con otro GM, Yago de Moura, brasilero. En este momento, era MI en este momento. Bueno, fíjense dónde surge la posición. Surge de otra India Rey, pero totalmente distinta. Me juega un poco una apertura poco habitual, más tendiente a creativo, con G4. Entonces yo planteo otra vez este esquema con C5. D5, E6. Y acá estamos, ¿no? A ver qué diferencias ven con la posición más clásica vista anteriormente y qué puede afectar a un bando y a otro. Bueno, el alfil fianchetado de blanco y el caballo en A6. Bien, ¿y qué te parece el alfil en G2? ¿O qué les parece? Y en un primer momento choca con sus propios peones, ¿no? En el centro, pero con la Sí, idea de expandirse. sí, Creo que la ventaja es que permite que al desaparecer el peón E, por ejemplo, al jugar E5 no queda tan débil D5. bien, eso puede ser, sí. Pero está claro que está un poco peor en G2, porque está en principio más inactivo. Además, no controla una casilla. E4. ¿Cuál es la casilla que no controla? C4. ¿E4? No, No, C4. C4. C4, perdón. Bueno, C4, sí. Aunque el alfil. Ah, bueno, entonces, claro, para esta. Claro. Y sobre todo D3, ¿no? Entonces, eso puede ser una contra. Hay que ver si el negro puede llegar a eso. Lo otro raro es que el peón está en G4. Entonces, de repente es una expansión que hay que ver si en la apertura no te juega en contra, ¿no? Bueno, voy a mostrar cómo siguió para que veamos. Yo jugué torre E8, jugada que me critico. O no me critico, es una jugada normal, pero acá yo me acuerdo que pensé unos 15 minutos otra jugada. A ver, ¿qué otra jugada candidata surge teniendo en cuenta varias cosas? El alfil no está en la diagonal F1 a 6 y el peón en G4 hace que el rey blanco no esté tan seguro. Y Aparte, para mí B5. bien, bien, Martín. Una jugada que busca rápido crearle, digamos, ataques en el flanco de dama, pero pensando en el rey, ¿no? Esa es la jugada que evalué, no la hice, me parecía la mejor de la posición. Después, ¿no? No sé, toco, el de B2 está sin defensa y no sé si A4, caballo C7, y de repente él no tiene todo el tiempo del mundo para hacer su desarrollo del flanco rey en roque porque estoy tocando y de nuevo la diagonal y una columna en el flanco dama terminan siendo, digamos, una coordinación muy razonable para el negro. Así que B5, bueno, hice torre 8, caballo G2, torre B8, o sea, estoy haciendo el mismo plan, pero muy lento. A4, obviamente, evitando. Caballo B4, con idea de hacer C4 y caballo D3. Y caballo G3. Entonces el caballo llegó a donde tiene a una casilla que ya vimos. Y mi pregunta es si este caballo acá está bien ahora. ¿Está mejor o peor que antes? ¿O se tendrá que ir a otro lugar? No sé.
F2, después F3 o después F4. Porque antes en G3, que defiende 4, ¿cuál era el problema que tenía? Y que los pulsaban con H5, H6. Claro, y ahora H5, será que... H4. Exacto, ¿y ahora será posible hacer eso? Y antes de que movieran el caballo yo la estaba viendo, pero ahora H5, y G por, caballo por, G por y dama por. Claro, o sea que ahora no es necesario que se vaya a otro lugar, desde acá sostiene 4 y puede apoyar F4 por ir directo, ¿no? Así que está, digamos, ese peón en G4 que parecía muy raro, ahora de repente también le quita esa especie de expansión al negro donde costaba acomodar ese caballo. Entonces A3, enroque, y acá yo estaba totalmente sin entender la posición, pero hay un problema esencial de las negras, que es el mismo que sucede en esta estructura cuando no se simplifica una pieza menor. Y este alfil, que el alfil no tiene una casilla útil y al mismo tiempo no deja que la torre vaya a apoyar el avance de C4. Fíjense que en la partida anterior quedó en C8 y ahora puede ir a D7 y no mejoraría nada, ¿no? Bueno, en este caso amenaza B5, entonces alfil D7, B5 termina siendo muy lento comparado con lo que hace el blanco, que el blanco va a ser F4. Entonces, tratando de cambiar un poco la posición, juego caballo D7, también sin... O sea, lo lógico sería el juego B5 igual, ya que para eso hice torre B8, A6. Entonces vamos a ver cómo se queda rápido esto. F4. Y para evaluar rápido vemos que la mayoría se expandió. El caballo en G3 ya no necesita dar tantas vueltas. Y el B5 no es ninguna amenaza. Entonces, la pregunta de la posición, yo hice caballo B6, es, ¿cuál es? No voy a hacer una pregunta tan complicada. A ver, ¿qué jugadas blancas tienen en mente en esta posición? Ya que se logró lo que el blanco busca hacer. ¿Cuál es la jugada temática que debería brindarnos, que nos brinda esta estructura para el blanco? F5. F5 es una interesante idea porque va atacando directamente, ¿no? Tiene unas... Bueno, F5, bien, no te voy a decir más. Te quiero todavía... A ver si alguno de los compañeros puede decir cuál es la contra de F5. El lado negativo de F5. Y las casillas negras quedan muy débiles, o ni hablar si, o sea, no puedes tomar de E. Bien. Sobre todo, ¿qué casilla negra? Y E5 y D4, ¿no? Sí, sobre todo esta, ¿no? Cuando avanzo F. Entonces, ¿se acuerdan de una idea que yo planteé en la primera clase sobre qué pasaría cuando tenemos esto avanzado? Que lo planteé yo, se los dije, pero Habíamos dicho ah, como que si avanzo F5 para y después avanzo de D5, ¿no? Y como que me queda débil. Eh, Que no a puedes jugar ver, alfil E5, después dama H4, H5, y sí, digamos, esa tiene casilla de picante. 5, sí, o esa casilla de 5 puede ser aprovechada, no sé, ganando un tiempo y después poniendo el caballo ahí. Claro. O sea, acá hay como una idea que es totalmente temática de la posición. Bueno, Y C4 y caballo de 3 también puedes hacer. O sea, C4 y caballo de 3, ¿sí? el negro. Por eso el blanco tiene, digamos,
El blanco salió mejor de la apertura y tiene ventaja, pero tiene que aprovecharla porque el negro puede lograr cierta actividad, ¿no? De hecho, yo pensé mucho esta posición y saqué el caballo porque quería activar el alfil. Pero me parecía raro, pero bueno, era lo que se me ocurrió en la partida. Pero acá el blanco juega como tiene que jugar. ¿Qué es? No voy a decir la jugada. Seguir avanzando, pero de la manera más correcta posible para no darle esas casillas al negro. Y a mí se me ocurre, a veces es un poco osada, pero es 5. Porque no le tomás en C5 y le quitas todos esos temas. Estás entregando el centro un poco, pero D5 igual está sólido y no sé. Vos decís, cambiar este peón Pero, por por el de C5. no sé, se me ocurre, no la calculé la verdad, pero. Claro, a ver, E5, peón por alfil por C5, la primera que se nos ocurre, digamos, tomar acá, ¿no? Para sacar otro peón de ahí de la. A ver si me comes el caballo, te come el caballo. Sí. Pero, ¿qué pasaría si es 5 y peón por? ¿Cuál es la jugada temática ahí? La que continuaría con la misma idea de Martín, pero sin darle todas las posibilidades que estamos viendo, tácticas. Ahí F5. Ahí F5, claro. Muy bien. ¿Se acuerdan ahora un poquito de esa idea? Sí, ahora me acuerdo que había contado una vez de Esa entregar idea, claro, F5. esa idea es muy importante. De hecho, así como un dato de color, esto lo vi en una clase de Pano, después busqué la partida. Tal jugó muchísimas partidas en la Olimpiada y perdió una sola. De todas las que jugó, no sé cuántas, 80, cerca de 80. Capaz 70, pero no. La única que perdió jugó una Indo Benoni y el tema temático que le hicieron fue E5 seguido de F5. Y es lo que pasó en esta partida, ¿no? Fíjense que es un plan muy activo y rápido el blanco porque no tiene que darle tiempo al negro que se acomode y que busque sus recursos. Entonces D5, F5, y claro, ahora no solo le quitó la casilla de 5, que es uno de los temas, sino que habilitó la casilla de 4 para el caballo. Entonces todas las piezas blancas van coordinando sobre el flanco de rey. Al mismo tiempo, lo que dijiste, Martín, C5 está en el aire. Por ejemplo, si caballo C4, pero alfil por C5, están los caballos. Eso, de hecho, está perdido ahora, ¿no? No puede ir a ningún lado. Y si juega, a ver que me gusta acá poner una jugada. Igual no sé Claro. si se puede capturar el de C, a ver, El de C5. porque después hay un doble, ¿no? Si capturas el caballo de B hay un doble Sí, pero F y bueno, F3. Sí, pero es sí, pero en calidad todo por dos caso, piezas. claro, exacto. Como dos piezas a cambio de digamos, dos caballos a cambio de la torre, es favorable, ¿no? En este caso. Me come una torre, pero me comí dos caballos. Sí. Sí, una secuencia que les anoté para ver. No, más adelante. Entonces, claro, E5 es buenísima. E5 un jugador. Yo jugué caballo C4 como para ganar un tiempo, no le importó nada. No era el tema por C5. Entonces yo puse acá una idea. Yo hice una jugada horrible y me ganan enseguida. Pero si hacía una jugada que pasaba, que no hacía nada, ¿cuál era la amenaza o cuál es la amenaza que tienen las blancas? Sin tanto cálculo concreto, sino de después de E5, ¿cuál sería la jugada habitual? Claro, si me toman, hago F5. Y si no me toman, Y B3, ¿no? Está encerrado, me parece el caballo. claro, en este caso B3, sí hay que pensar solamente esta variante, ¿no? Caballo por, peón por, alfil por E5, toca los dos caballos. Yo jugaría F5 igual. Pero si jugás F5, no le das caballo la por, casilla de ¿no? 5, claro, le das la casilla de 5 para el caballo.
Entonces, ¿cuál era un beneficio de jugar E5? Y caballo de G4, ¿no? Me parece. Bien, poner un caballo. Puedo poner este, pero también puedo poner el de C, ya que el de G quizá me apoya F5 para después tomar acá o saltar H5, ¿no? Ok. Más piezas al ataque. Esto es como un ataque sobre el centro, pero al enroque también. Y acá noté una variante que se me ocurrió porque daba una posición bastante linda. Si peón por, ya sabemos que es F5. Y claro, pero acá las blancas están dejando muchas cosas. Por ejemplo, caballo por D5. No dama por, obviamente, porque hay un descubierto con caballo F6. O sea que dama por no. Caballo por. Entonces ahora sí, peón por. Propongo que vean cuál es la jugada ganadora de las blancas. Dama B3. Dama B3, toca el caballo, me imagino que con B5 lo defiende. Ah, no, ya sé. Dama por D5, dama por caballo F6 jaque, alfil por D5 y estoy amenazando F6 y si se va, juego alfil por F7 y le gano la torre. A ver, el Para resto. Martín, De nuevo Martín, a ver. Dama por D5. Dama. Dama por D5, caballo F6 jaque, alfil por F6, alfil por D5, estoy tocando el alfil de F6, entonces si lo mueve, juego alfil por F7 y si no, me lo como, y si juega torre E6, bueno, gano calidad. Gano calidad y después el alfil de F6, así que sí, Si da. juega rey G7. Y si juega rey G7, esa no la vi, pero bancame, si juega rey G7 no tenés rey G7. Bueno, tal vez puedo jugar alfil H6 jaque y después torre por F6 y seguir el ataque, ¿no? Doblo las torres, gano el peón de F, parecería que da, pero siento que hay algo mejor. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque hay algo que no te estás dando cuenta que está facilísimo. Porque cuando tu alfil está en D5, Alfil por C4, claro. claro, O exactamente. sea, era mucho mejor todavía el ataque, no había visto Sí, que sí, también sí, amenazando. sí, sí. O sea, el ataque doble no era con el doble, sino con el caballo de C4 y el alfil de F6, también, era mucho más. Exactamente. Vamos a mostrar la posición que está muy bien. Y esto muestra un poco las virtudes de todo esto, ¿no? De tener toda una coordinación de piezas. La columna F abierta, el alfil en la diagonal sobre el punto D5. Entonces, dama por, entrega la dama, pero ahora la recupera enseguida. Y quedan dos piezas tocadas. Entonces gana una pieza entera. No hay forma de que se defienda. Y además, porque claro, alfil H4 está el tema de que come un caballo, come otro caballo y cae F7, o sea, alfil por F7 jaque. ¿Sí? Entonces, bien, esta es una secuencia ganadora, muy bien. Bueno. Esto está buena, ¿viste? Está bueno, no pasó en la parte. Yo juego horrible, jugué dama H4, tratando, digo, bueno, lo voy a descontrolar tocándole G3 y qué sé yo, a ver si no le importa nada, siguió con el mismo plan de recién. Ante mi captura, obviamente, ¿qué hizo? F5. F5 y qué amenaza ahora. Si le toca el blanco, ¿cómo gana? Te encierra la dama. Claro, la muy bien. alfila. Exacto. Entonces dije, bueno, aparte hasta se amenaza F6. Si juego H6, entonces juego F6 yo. Bueno, voy a mostrar esto rápido, pero es táctico. No le importó nada e igualmente jugó alfil G5. Buenísima jugada, me entrega una pieza, pero avanza F6, que no solo me amenazan alfil, sino que me amenaza F7 jaque. Y vemos que tengo dos caballos bailando en el flanco dama, pero nada que ver con la posición.
Y el alfil y la torre, porque el alfil no tuvo nunca juego, también fuera de juego la posición está totalmente perdida. De hecho, muestro rápido. Porque la dama sigue, mi dama quedó fuera de juego, o sea que él puede jugar gratis por otro flanco. Sigue avanzando, el peón pasado, come. Yo no tengo dama, juego sin dama en la posición. Esto, bueno, muy lindo esto, ¿no? Dama C3, si tomo torre F8 y si no, igual torre F8, me queda el mate, no había nada igual, ¿no? Bueno, la partida es buenísima tácticamente, pero ¿cuándo uno logra buenas posiciones tácticas? Cuando logra una, digamos, puede plasmar una idea posicional, y en ese caso es esta. ¿Sí? El E5 muy importante para cortarme el tablero, y ya mi alfil no participa, el caballo no puede volver por E5, y acá que es un tema totalmente común. Bueno, ¿tenemos 5 minutos más? Sí, Bien, porque voy a pasar la última parte para la clase de hoy, pero muy rápido. Todas estas las que perdía, por antes de irme quiero mostrar una que gané. Porque jugué con blancas, todas las otras fueron con negras. Es verdad. Y voy a mostrar rápido que esta fue de este año, en un torneo acá en mi ciudad, pero con un fuerte jugador de mi ciudad. Y yo traté de, digamos, intentar hacer lo mismo que había visto, que me había tocado sufrir. Así que fijemos que no hice nada extraordinario, llegamos a la estructura en cuestión. Porque ahora tengo una pregunta clave, ¿no? Estamos esto como lo que venimos viendo. Espera que se juega a 6, obviamente, ¿cuál es la jugada? A4. A4, caballo B de 7 y acá quiero que me digan cuál es la jugada de blanco. Razonando, pensamos en la posición, juega caballo de 7 y ahora Y habíamos dicho caballo de 2. ¿O hay otro? ¿para qué caballo de 2? para después llevarlo a G3. Y Para mí después mejor G3, bueno. F4. F4. Pero el caballo en G3 no va a estar tan cómodo. Al momento me lo van a echar Para a mí mejor H5. caballo H3, aprovechando que ahora no te lo pueden comer, para después jugar caballo F2. Muy bien, ese es el detalle posicional de esta posición. Que ahora no es necesario hacer toda la vuelta para ir a F2 porque podemos ir en 2 tiempos. Y entonces, mi rival como que me dio algún tiempo respecto a las variantes normales. Entonces, en vez de caballo B de 7, las negras podrían haber jugado torre 8, que entonces no me permite esto, caballo H3. Entonces, no tengo ninguna jugada de desarrollo. Ahora, cuando el caballo sale en E2, ahora sí el otro sale a D7. Entonces son pequeños detalles que tienen que ver con ir entendiendo la posición, ¿no? Yo acá estaba contento que me permitió hacer caballo H3 y caballo F2. Entonces, más rápido llega a lo que estamos viendo. H5, alfil E2. Claro, H5 porque ahora el peón de H6 está colgado. Antes no, por el mismo truco táctico que vimos en las anteriores partidas. Entonces jugó dama 5, que sabemos que la dama ahí no está bien. Eso la que hiciste mal vos. Sí. Vos te reías para adentro, ¿no? Diciendo, mirá, entraste la que entré yo. No, y además en aquella partida este caballo estaba acá. Con lo cual mi rival tuvo que mover la dama, mover el caballo, y acá todavía es mucho mejor para mí. Entonces hizo exactamente la misma y cuando le pregunté, porque es un amigo mío aparte, ¿por qué jugaste dama 5? Para hacer B5. Pero acá todavía, para mí es más fácil, porque hago enroque y defiendo la torre sin tener que hacer torre A3, torre A2, como vimos antes. Entonces, ¿vieron cómo se va repitiendo? En este caso parece que la misma apertura, pero las ideas estratégicas de la estructura de peones, que eso es lo que yo quiero transmitirle con esto. ¿Sí? Cómo uno va trabajando con un color, con otro, pero al final va repitiendo. Y si sabe dónde tienen que ir las piezas, cuáles son las ideas en el medio juego, después la partida va siendo mucho más fácil. Mi rival acá ya se sentía incómodo, me dijo, entonces jugó dama B4, que esto había sido sugerido a Aníbal en la partida primera que yo mostré, para tratar de que la dama moleste un poco en el centro. Pero claro, A5 y la dama está casi encerrada, ¿no? Se amenaza torre A4. Así que la partida acá terminó bastante rápido. Y mi intención solo era mostrar cómo va pasando todo lo mismo.
Y acá, si el caballo sabemos que tiene que ir acá y podemos llegar más rápido, pero lo hacemos directamente, ¿no? Así que la partida les va a quedar colgada para que la puedan bajar. Con esto mi idea es terminar el tema Indo-Benoni, estructura asimétrica, y la asimétrica les dejo una partida clásica que es Spassky Fisher para que la vean. La asimétrica tiene menos condimentos, por eso no le di tanta importancia y prefería cambiar a otro tipo de estructura, sobre todo escuchar sugerencias de ustedes. Así que no sé si hay preguntas, si hay alguna conclusión que alguien quiera aportar. Están muy buenas las partidas que pasás porque obviamente son tuyas y le das ese valor agregado obviamente de lo que te pase, y aparte te las acordás y sabés lo que sentiste en esos momentos, y entonces le das ese valor, ¿no? Que no solamente es pasar una partida, sino que le agregas ese valor sentimental, digamos, de la posición y lo que pensaste y las variantes. Entonces están muy buenas analizarlas también de ese punto. Sí, Sí, está bueno además también ver de los dos lados, ¿no? Los tableros y todo, y verlos de los dos con las mismas ideas, está bueno también. bien. Algo para cerrar un poquito de que fijemos que para los que jueguen con blanca o con negras o los que puedan incorporar, que el tema estratégico pasa por ese alfil. Por eso Brusón y Mareco juegan alfil G4, alfil por F3. Entonces la pregunta es, y eso es lo que hay que profundizar después cuando ustedes continúen, es cuando me juegan con F3 y ya no puedo cambiar, ¿qué tengo que hacer? Esas son las preguntas, ¿no? Que uno ahí va resolviendo la estructura que se va dando. ¿Sí? Como yo descubrí que me molestaba tanto esto con negras, ahora lo estoy incorporando para jugar con blanca. Esta es una de las primeras partidas, pero tengo otras, ¿no? Que fui jugando y que más o menos es la misma intención de bloquearle su expansión y llegar al F4 en el momento que convenga. Y Andrés, nada que parecido, ¿no? Pero por ejemplo, cuando las negras se pueden sacar de encima en la India de Rey, el alfil hacen alfil G4 y alfil Lo que pasa es que, claro, el problema encima. no, pero en esa posición, ojo que la ruptura del negro está por F5 y en el futuro por G4, entonces este alfil es muy importante para atacar en el flanco de rey. Okay. Y las negras, las blancas buscan, al no estar el peón en C5, entonces buscan hacer C5. Entonces este alfil termina siendo importante para el ataque. Vos fíjate, no sé, la clásica Taimanov Najdorf termina con el alfil atacando acá en H3, ¿no? Entonces en general, en la India de rey este alfil es muy valioso porque apoya las rupturas. Acá vemos que no hay ruptura, ¿sí? Yo entendí mal, o vos primero dijiste que el alfil ese era malo y ahora termina siendo bueno. No, es que Aníbal me preguntó en la India de rey, en otra estructura, ¿sí? Yo lo que vemos... No, si era la India de rey es pariente de esta. Lo que digo, en esta estructura el alfil este tiene más dificultades para poder desarrollarse. De hecho, en D7 muchas veces lo que hace es quitarle las casillas también a los caballos, que con la partida, digamos, la partida la idea de Mareco, vimos que el caballo va a D7 y después a C5 para después ir a D3. Y acá si va a D7 le quita esa maniobra, y si no va a D7 le quita la torre a C8. Entonces es un tema a resolver. Acá, ¿qué hacemos con el alfil dama en esta estructura, no? Que, claro, cuando me permiten cambiarlo está bien. Claro. Y cuando no me permiten tengo que tener en cuenta que ese es el principal tema a resolver. Bien. Bueno, hago una preguntita rápido para hacer. Yo tengo otros temas para ir desarrollando, pero quería preguntar si ustedes tienen algún interés en particular, algo hablado entre ustedes. No pasa nada, Facundo, después seguimos. Si ustedes tienen algún tema en particular para que yo vaya agendando y lo pueda ir armando, alguna apertura que todos jueguen y que yo pueda aportarles algo, que la mayoría juegue. O mi idea, le digo, mientras no es para hoy, para que me lo digan hoy, lo pueden ir pensando, que sé que tienen un grupo. Yo la próxima clase quiero ir un poco hacia finales. Vimos bastante. Nuestro especialista en temas es Valle. Finales siempre viene bien. Nadie lo va a elegir,
pero siempre viene bien. No, pero aparte venimos con sé que vieron mucho apertura en el año, o sea, distintas, yo vi algunas clases que ustedes tuvieron y en general eran de aperturas, entonces quería ir a finales, ir a los No, finales aperturas no vimos tanto de apertura. Bueno, no, bueno. estaban las clases de apertura, tal vez por eso lo de. Claro, hubo un par de clases especiales, pero eran 2 o 3 o 4. No sé. Ok. Igual, yo creo que está bueno ver aperturas en la medida que las veamos como lo viste acá, que es bien esquemático, conceptual y estratégico. Si es tipo, en términos teóricos, para mí, al nivel que tenemos nosotros, no nos sirve, es mi opinión. No, yo tampoco nunca las estudio Me ni las interesa entiendo, mucho claro. más verlo o así como hiciste acá, o finales, a mí la verdad que me gusta, más cuando son más matemáticos, pero Sí, la idea es ir pasar a finales me y parece bueno, que eso es suma lo un que está montón. preparado. Vamos, principalmente finales de peones y después de torres y algunos de piezas menores que un alfil contra un caballo en distintas circunstancias, como para ir sumando Sí, de algún... peones vimos, de torres vimos poco, y de alfiles y caballos creo que no vimos nada. Claro. Así. Bien, entonces ya tengo temas. Nosotros Y salimos hoy porque mientras, se me va el último tren. Y, dale, chau, que te vaya bueno, bien. muy bueno, ¿eh? Bueno, Dale, me Suerte. alegro. Al resto les dejo para que lo charlen, no para que sino la siguiente clase me dice, bueno, pues decidimos y yo la voy armando para las clases que siguen. Sí, está ¿Algún bien el tema tema? de finales, el tema de la apertura, porque bueno, cada uno juega una apertura distinta, entonces cada uno te va a decir si yo juego esta, yo juego la otra, entonces, pero bueno, podríamos mechar, sí, como decimos, lo que tenés pensado con finales de peones y después de torres y después de piezas menores, eso se puede llegar a hacer, ¿no? Dale, buenísimo. Sí, aparte eso Pero les bueno, sirve a todos. lo hablamos. Y Sí, mientras pueden ir hablando si algún tema en particular que ustedes ven que yo, que les queda como a la mayoría de que quieran desarrollarlo, me dicen, bueno, nos resulta que tenemos no necesariamente una apertura, que son medio juego, claro. ¿no? Yo generalmente enseño con la siciliana mayoría de peones centrales, mayoría en el flanco dama, tengo eso también bastante armado porque lo juego. En general, ya les digo, finales de peones y de torre igual se basan en partidas mías y después le doy teoría, un poco para ir viendo cómo los errores que se cometen. Siempre los errores que cometo yo están más cercanos que si vemos el final Korchnoi-Karpov, que tiene un montón de sutileza y que el libro te Claro, descarta un montón. más humano, ¿no? Más Sí. De hecho, el libro te descarta un montón de cosas porque se supone que lo sabés y cuando vas, yo no tengo ni idea, tengo que poner a estudiar toda la teoría para, no le dio ni interés a esto porque ya se sabe que funciona así o que está de tal forma. Entonces, para que no pase eso, voy a tratar de jugar de nuevo con mis partidas, que tengo un repertorio armado de finales, está bastante bueno. Bueno, Buenísimo. chicos, espero que les haya Bueno, pasado bien. chicos, muy buena la clase. gracias. Bueno, buen fin de Que semana. anden bien. Hasta luego. Hasta el Nos vemos. viernes. Chau. Le dejo la base para que descargan que hay una partida que no se vio. Bueno, Dale. dale. Gracias. Dale, Nos vemos. gracias. Chao. Chau. Chau.